Cuando el juez Clermont encendió el cigarro con la mano manchado de tinta y sangre, no imaginó que esa mañana los espíritus de la montaña ya habían dictado su sentencia. Desde la cima del risco, una silueta lo observaba entre la niebla. Tenía los ojos de su padre. Y el rifle de su abuelo. El valle de Piedra Roja se extendía entre montañas rojas como la sangre seca y cielos tan amplios que los cuervos parecían puntos en el lienzo de los dioses. Allí, por generaciones, había vivido el pueblo NEWH, herederos de los antiguos que hablaban con la tierra y escuchaban al viento. Su jefe, Toani, era un hombre de voz pausada y mirada profunda. Sus canas eran pocas, pero cada una tenía el peso de decisiones difíciles. Bajo su liderazgo, el pueblo había resistido enfermedades, inviernos crueles y la lenta invasión de los caminos blancos. Pero ahora, no era la enfermedad ni el hambre quien tocaba sus puertas. Era la ley. O lo que algunos llamaban así. El juez Jeremiah Clermont había llegado al pueblo más cercano, Dry Hollow, con papeles, sellos y una sonrisa de serpiente. Decía tener un decreto federal que declaraba las tierras del valle como reservadas para fines de explotación minera en beneficio del Estado. Traducido a palabras sinceras, voy a quitarles todo. La noticia cayó como un relámpago seco. En la reunión del consejo, los ancianos guardaban silencio, y los jóvenes se alzaban con rabia. «Vamos a dejarlos que nos roben otra vez», gritó Nahum, el hijo menor de Toani, con el pecho ardiendo. Toani alzó la mano. «La rabia es fuego, hijo. Y el fuego sin control quema al que lo prende». Pero esa noche, mientras los tambores callaban y el humo del cedro ascendía al cielo, Nahum hizo un juramento frente al altar de su abuelo: no permitiría que la tierra de sus ancestros fuera pisoteada por botas de cuero y billetes falsos. Mientras tanto, en Dry Hollow, Clermont brindaba con whisky junto a los hombres de la compañía minera. Ya había contratado a un grupo de forajidos armados, liderados por un tipo llamado Hank Sutter, veterano de la guerra civil y amante de la pólvora. «Los indios no tienen escritura», decía Clermont. «Pero nosotros sí. Y la tinta pesa más que las flechas». Nadie se dio cuenta de que, entre las sombras de la cantina, una mujer mestiza escuchaba todo. Su nombre era Clara, hija de una curandera apache y de un vaquero español. Ella sabía dos cosas: cómo curar y cómo matar. A la mañana siguiente, Nahum descendió a caballo por la ladera este del valle. Llevaba el rostro cubierto con un pañuelo rojo y en la alforja, una carta escrita por su hermana menor, la única del pueblo que sabía leer y escribir en castellano. Era un llamado de ayuda, dirigido al abogado Tomás Ortega, conocido defensor de los pueblos originarios. El viaje a Santa Fe tomaría al menos 3 días, y con los hombres de Clermont merodeando los caminos, cada paso era un riesgo. Pero Nahum sabía que luchar solo con flechas era perder antes de empezar. Mientras tanto, en el campamento minero, Hank Sutter y sus hombres comenzaban a instalar una empalizada. Traían rifles Spencer, dinamita y una actitud de conquista. No veían en los NEWH un pueblo, sino un obstáculo. Y a los obstáculos, se les quitaba del medio. «En 3 días llegamos con las excavadoras», dijo Clermont, inspeccionando los mapas con un puro en la boca. «Quiero esa colina nivelada para el viernes». «¿Y si se resisten?», preguntó Sutter, afilando su cuchillo. «Entonces, les enseñamos que pesa más, la ley o el plomo». En la aldea, el consejo se dividía. Algunos ancianos temían que resistir trajera más muerte. Otros, como la abuela H., recordaban los cantos de guerra y las huellas de sus padres. «Si no peleamos, nos habrán matado en vida», dijo con voz firme, apoyada en su bastón tallado. Clara, la mestiza que había escuchado en la cantina, llegó esa noche al poblado. Era una figura delgada, curtida por el desierto, con un revólver al cinto y ojos que no pedían permiso.
Sé lo que planean, dijo frente al fuego, rodeada de mujeres y niños. Clermont no vendrá con papeles. Vendrá con fuego. Toani la observó con desconfianza, pero también con respeto. ¿Y tú por qué nos ayudas? Porque nací entre dos mundos, y no tengo hogar si ustedes pierden el suyo. La decisión fue tomada esa noche. Se construirían barricadas naturales, se evacuarían a los más jóvenes y los cazadores se moverían en los riscos, como lo hacían sus abuelos. Esa madrugada, mientras el viento arrastraba cenizas antiguas, un cuervo negro voló en círculos sobre la aldea. Y nadie sabía aún que en Santa Fe, Nahum ya cabalgaba con sangre en los talones, y un precio sobre su cabeza. El sol de mediodía caía como plomo derretido cuando Nahum llegó a las afueras de Santa Fe. Sus labios estaban partidos por el viento y el polvo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. A la entrada de la ciudad, dos jinetes con insignias lo detuvieron. Había una orden de captura por sabotaje y conspiración armada contra la ley federal. Clermont se había anticipado. Nahum intentó huir, pero una bala le rozó el hombro y cayó de su caballo. Lo llevaron inconsciente a la cárcel del condado. Allí, en la penumbra húmeda de la celda, conoció a un hombre delgado, de bigote gris y mirada burlona. Era Tomás Ortega. «Así que tú eres el salvaje que vino a buscarme, ¿eh?», dijo, golpeando suavemente los barrotes con su bastón. «¿Usted es Ortega?» «Depende. ¿Eres tú el que quiere declarar la guerra?» «Quiero defender mi hogar», dijo Nahum con dificultad. Ortega sonrió con ironía. «Entonces estamos del mismo lado». Esa noche, Ortega usó sus contactos para lograr la liberación de Nahum. Lo escondió en un carromato de lavandería y juntos huyeron de la ciudad bajo la lluvia. Ortega era viejo, pero aún sabía moverse como zorro en la nieve. «No esperes que un juez corrupto se derrote con leyes limpias», le dijo mientras galopaban por el sendero oscuro. «A veces hay que ensuciarse las manos para lavar la tierra». Mientras tanto, en Piedra Roja, los días se acortaban y los nervios se tensaban. Cara, la hermana de Nahum, lideraba a las mujeres en la preparación de trampas y escondites. Su voz dulce ocultaba un tempel de acero. Toani mantenía la calma exterior, pero pasaba las noches en vela, rezando los espíritus de los antiguos. Sabía que la guerra se acercaba, y que costaría más que sangre. Clara, la mestiza, recorría los riscos, trazando rutas de escape. En uno de esos viajes, encontró un rastro, huellas de caballo fresco, botas militares, y una bandera enrollada con las siglas de la compañía minera. «Ya vienen», susurró al viento. «Y no traen palabras». El amanecer del quinto día fue gris, con un viento que olía a pólvora y traición. En la colina este de Piedra Roja, Clara divisó las primeras figuras a caballo. Eran muchos. Algunos vestían uniforme de seguridad privada, otros llevaban pañuelos en el rostro y armas largas. En total, más de 30 hombres. Toani reunió a los suyos en el centro del poblado. Había niños escondidos en cuevas, mujeres preparando vendas, y jóvenes con lanzas y rifles antiguos en mano. «No somos más, pero somos raíces», dijo el jefe. «Ellos vienen con metal y ambición. Nosotros tenemos tierra y memoria». A mediodía, los hombres de Sater llegaron al límite del territorio. Un emisario cabalgó hacia la entrada del poblado con una bandera blanca. Llevaba un papel firmado por Clermont que ofrecía reasentamiento voluntario y compensación simbólica. Toani no respondió. Tomó el papel, lo arrojó al fuego sagrado y se dio la vuelta. El emisario se fue sin palabras. Al anochecer, comenzaron los disparos. No fue una batalla gloriosa, ni justa. Fue una emboscada. Fuego cruzado desde los riscos, gritos, polvo, animales huyendo,
cuerpos cayendo al suelo seco. Pero los NVH habían estado preparando el terreno. Troncos falsos que ocultaban flechas, pasajes ocultos entre las rocas, trampas con púas. Y sobre todo, la voluntad de no ceder. Kara cayó herida al defender a un niño. Clara disparó a un hombre a quemarropa con la calma de quien ya ha visto la muerte antes. Toani lideró la defensa desde el centro, con el rifle de su abuelo y el tambor de guerra a su lado. Sater, al ver que perdía hombres, gritó con furia. «¡Quemadlo todo! Si no lo podemos tener, que no quede nada». Las llamas comenzaron a subir por los bordes del poblado. Pero justo cuando parecía que todo se perdería, se escucharon disparos desde el sur. Una nueva caravana a caballo irrumpía por el sendero. Era Ortega. Y traía consigo a un juez federal auténtico, acompañado por 2 alguaciles y un documento sellado con el escudo de la República. Nahum iba delante, ensangrentado, pero vivo. El caos se detuvo por segundos. Sater bajó su arma lentamente. Clermont, en la colina, palideció al ver el estandarte oficial. El fuego seguía ardiendo, pero la batalla había cambiado. El nuevo juez, un hombre de rostro sereno y traje polvoriento, desmontó con lentitud y levantó el documento frente a todos. Por orden del gobierno federal, toda actividad minera en tierras indígenas queda suspendida. Se iniciará una investigación sobre los actos del juez Jeremiah Clermont. Un murmullo recorrió el campo. Sater miró a Clermont, esperando una señal, pero el viejo juez solo bajó la mirada y murmuró algo ininteligible. Comprendió que había sido abandonado por sus aliados. Los alguaciles avanzaron y arrestaron a Clermont sin que éste opusiera resistencia. Su cigarro aún humeaba entre los dedos, pero ya no tenía poder. Los forajidos de Sater comenzaron a dispersarse. Algunos soltaron sus armas, otros huyeron por la colina. Sater intentó resistirse, disparando una última vez, pero Clara lo abatió de un disparo certero en el pecho. El cuerpo del bandido cayó entre las brasas de una casa ardiendo. El silencio que siguió no fue de paz, sino de agotamiento. Había muertos entre ambos bandos, y el aire olía a sangre y ceniza. Kara fue atendida por su madre, sobreviviría. Nahum abrazó a su hermana con lágrimas secas en los ojos. Toani, herido en el brazo, caminó hasta el centro del pueblo y alzó su voz. Esta tierra no nos fue dada por ningún hombre. Nació con nosotros, y morirá con nosotros. El nuevo juez prometió protección, pero Clara no se quedó para escuchar. Caminó hacia su caballo, con la ropa manchada y la mirada cansada. ¿A dónde vas?, le preguntó Nahum. Donde me necesiten, o donde no me quieran, respondió con una sonrisa triste. Te necesitamos aquí. Clara miró a la aldea, a las ruinas, al cielo rojizo. Luego asintió. Días después, los cuerpos fueron enterrados. Las heridas sanaban lento, pero la tierra seguía firme. Ortega regresó a Santa Fe, dejando atrás una historia que contaría durante años. Y sobre la colina donde cayó Sater, los niños colocaron una piedra con un simple grabado. Aquí cayó el miedo. Aquí empezó el respeto.